Finalmente, luego de meses de incertidumbre y especulación, el pasado 4 de marzo fue entregada a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Sheinbaum. Se trata de un texto en muchos sentidos oscuro, ambiguo, que revela una profunda ignorancia y desconocimiento del funcionamiento técnico y operativo de las elecciones y que fue realizado, por si fuera poco, con una técnica legislativa muy deficiente. Pero además, constituye la más grave propuesta de regresión democrática en toda la historia moderna de nuestro sistema electoral. Ello es así principalmente por las siguientes razones. Primera, se trata de una reforma que nadie quiere, más que el gobierno y su partido. Vaya, ni siquiera es acompañada por sus aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo. Y en consecuencia, de llegar a aprobarse, lejos de generar los consensos y la legitimidad necesarios para que las reglas del juego sirvan para resolver problemas y no para crearlos, va a ser fuente de controversias, disputas y descalificación a priori de las elecciones en el futuro. El desasiado procesamiento que ha tenido hasta ahora, en el que nadie tiene claro cuál es el alcance de los contenidos y las verdaderas intenciones del gobierno, la opacidad y secrecía con las que la propuesta fue construida y la nula voluntad para escuchar y atender los planteamientos y razones del resto de los partidos, hacen que la iniciativa merezca y deba ser rechazada. Segunda, buena parte de sus contenidos, al menos los que se conocen hasta ahora, pues hoy no queda claro para nadie qué es lo que el gobierno pretende modificar en la legislación secundaria, es decir, en los detalles, son abiertamente regresivos, pues lastiman tanto la calidad de la representación política como la equidad en la contienda. Por lo que hace a las afectaciones directas a la calidad de la representación política, al eliminar la representación proporcional en el Senado, se abre la puerta para incrementar la sobrerepresentación de los partidos mayoritarios y subrepresentar o incluso excluir a las fuerzas minoritarias de esa Cámara. De ese modo, si lo que hoy se propone hubiera estado vigente en 2024, Morena y sus aliados habrían tenido por sí solos la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución, sin haber tenido que recurrir, como pasó, a las prácticas mafiosas que utilizaron para conseguirla en la Cámara Alta. Por otro lado, la equidad en la competencia se ve erosionada por la propuesta de reducir en un 25% el financiamiento público a los partidos sin modificar también las actuales reglas de distribución. Así como por el planteamiento de reducir el 27% de los tiempos del Estado en radio y televisión, 13 minutos, durante los procesos electorales, cambio que afectará sobre todo a los partidos políticos minoritarios porque, de entrada, tendrán menos tiempo aire para contrarrestar la poderosa maquinaria de propaganda que es la mañanera y que, inconstitucionalmente, el gobierno utiliza en favor de su partido y en contra de la oposición. Tercera razón. Otra parte de las propuestas son, por su lado, querida o descuidadamente ambiguas, confusas y poco claras. Por ejemplo, aunque mantienen las 200 diputaciones plurinominales, se busca introducir un nuevo mecanismo para elegirlas que plantea alternar 100 diputaciones asignadas a las candidaturas que, cito, no habiendo obtenido el triunfo, obtuvieron los mejores porcentajes de votación distrital emitida de su partido político por circunscripción, con otras 100 diputaciones elegidas por votación directa en 5 circunscripciones regionales. Es decir, un sistema de mayor porcentaje de votación individual correspondiente, entre las que, además, se integrarán las diputaciones electas por las ciudadanas y ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero. ¿Usted entendió algo? ¿Cómo se define a los que el gobierno ha llamado mejores perdedores? ¿Qué significa votación directa? ¿Tiene alguna idea de cuántas diputaciones se elegirán en el extranjero? Seguramente esas preguntas centrales se resolverán en su momento en la legislación secundaria, esa que Morena podría modificar libremente y a su antojo sin requerir siquiera del voto de sus aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo. ¿Pero eso es correcto? ¿Que la Constitución no debería ser clara para evitar que el legislador secundario haga de las suyas? Cuarta razón.
También hay planteamientos que son inocentes y hasta tontos resultan, como la propuesta de declarar prohibido que los partidos y candidaturas se financien y operen con recursos, bienes o servicios provenientes de actividades ilícitas, como si el problema, que es indudablemente grave, pudiera resolverse simplemente por decreto. Quinta razón. Finalmente, hay otras propuestas que son muy peligrosas, como por ejemplo que la información que el INE recabe en sus tareas de fiscalización tendrá el carácter de confidencial, cuando la fortaleza y carácter inhibitorio de esa función, la fiscalizadora, depende precisamente de la publicidad de sus resultados, o bien que los resultados de la fiscalización no puedan afectar el registro de las candidaturas, con lo que se pretende evitar lo que ocurrió hace años con el caso, entre otros, de Salgado Macedonio, abriendo así la puerta a la impunidad. O también que se le quiera permitir a los funcionarios públicos promover la participación ciudadana, cosa que hoy está prohibida, con el riesgo inherente de que influyan indebidamente en las preferencias políticas de la ciudadanía utilizando los recursos del Estado. Tan mala y riesgosa es la propuesta de reforma que, para salvaguardar la integridad de nuestras elecciones, debería desecharse y guardarse en el arcón de las malas ideas y de las peligrosas intentonas de desmantelamiento de un sistema electoral que, con todos sus problemas y faltantes, funciona y funciona bien, tal como ocurrió, por cierto, en su momento, con los reveses al Plan A y al Plan B promovidos por López Obrador. Termino señalando un detalle indignante que hasta ahora ha pasado inadvertido y que evidencia la gran maquinaria de corrupción e impunidad en la que se ha convertido el morenismo. En el artículo quinto transitorio de la iniciativa, se establece que los titulares de todos los órganos electorales federales y locales del país deben ajustar sus sueldos para que sean menores al de la presidenta. Pero hay una única excepción, la de las y los magistrados del Tribunal Electoral. Con ese cinismo y desvergüenza se evidencia la operación de captura que el oficialismo ha hecho de ese órgano jurisdiccional mediante la extensión indebida de los encargos de la mayoría de sus miembros primero, el uso de acordeones para nombrar a sus nuevos integrantes después, y ahora con la excepción para que sigan ganando sueldos que, en otros casos, han servido con la hipocresía que caracteriza la sedicente Cuarta Transformación para condenar y satanizar a quienes no se han postrado a los intereses del gobierno y su partido, como en cambio ha venido ocurriendo de manera penosa con la mayoría de los magistrados electorales que hoy ocupan su cargo.